RTBC. Conversemos en paz. Yo estaba pensando cuando empezamos a imaginar cuál sería un escenario en el que los colombianos pudieran como sentirse involucrados, tocados, sensibilizados, si se quiera, con el tema de la paz. Porque a veces como que imaginamos que todos estos asuntos son de otros, ¿no? De la política, de los políticos, de los gobiernos, de los que están involucrados en las conversaciones y que salen por los medios, pero como que no hay una conciencia de que al final en esto también hay proyectos de vida, nombres, apellidos, familias enteras como las de ustedes, y que esta historia de la guerra no ha sido un cuento de los periodistas, un cuento de los políticos, un cuento de los grupos armados, sino que lo que ha involucrado es a seres humanos de carne y hueso, hombres, mujeres, que tienen familia, que tienen expectativas, que tienen sueños. Y eso es parte de lo que queremos conversar, es que podamos ponerle un poco el aterrizaje también, ¿no? Como de que hay seres humanos como ustedes que han estado vinculados a este conflicto y que no son ni monstruos ni personas que la gente no pueda tocar, acariciar, ver a los ojos, soñar, tener hijos, armar sus familias, imaginarse que hay todo un mundo por hacer. Eso es un poco la idea de lo que queremos conversar. Y por eso me parece interesante que contemos por qué estamos aquí. Yo les cuento por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque creo que hace muchos años, siendo periodista, conocí la guerra de la manera en la que la conocemos los periodistas. Y es que nos llevan a cubrir combates o nos llevan a mostrarnos una de las caras de la confrontación. Un combate en Santander, y conocí y me llevaron a ver el resultado de ese combate. Y eran unas niñas del ELN, unas guerrilleras del ELN que habían caído en la mañana en un combate muy temprano, como a las 5. Y todos los periodistas íbamos allí llevados por el ejército para ver cómo era que había sucedido el asunto, o si se quiere más que cómo había sucedido, cómo estaban ahí los cuerpos. Y me conmoví profundamente porque no había visto, digamos, ese resultado de la guerra como en vivo, en directo. Y pregunté un poco qué había pasado, cómo era la historia. Y me imaginé que esas personas esa mañana habían tomado un café, habían tomado una aguapanela, se habían maquillado, tenían aretes, tenían anillos, tenían colitas en el pelo. Y de pronto ya no estaban, ¿no? Y de pronto pensé en sus familias y dije, bueno, y de alguna forma como que la reflexión interna fue, yo no quiero dedicarme a esto, a cubrir esto y a pararme en una cámara y decir 5 muertos hoy en la vereda. Hay que pensar es cómo es que es esta salida. Y desde ahí empecé a trabajar por la paz y creo precisamente que nosotros como colombianos nos la merecemos y por eso las oportunidades simplemente se dan y hoy nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Esa es básicamente mi convicción. Creo que nos merecemos una oportunidad, un futuro y darnos cuenta que esta sociedad puede ser mejor y que tenemos que valorar a quienes han estado en la guerra y han tomado un camino como ustedes de salirse, de dejarla, y a quienes están tratando también hoy de construir su propio futuro, un futuro, un camino que ustedes seguramente en unos años que han estado en este programa de reintegración ya han recorrido y que por eso el testimonio es muy importante. Pero aquí un poco esta historia periodística tiene simplemente la intención de decir estamos entre iguales, somos colombianos, tenemos el mismo sentido de futuro para nuestra sociedad y por eso quiero saber un poco ustedes por qué están aquí. Pues cuenta primero Primero las damas, la compañera, las claro. niñas, porque tenemos aquí a la Ay, pequeña Maylin. Maylin Dayana. Pues yo estoy acá porque quiero que todo el mundo sepa de que, o sea, de que se den de cuenta de la realidad, de los hechos, de que no piensen de que todo lo que se mira en televisión, de todo lo que se dice es la realidad. Hay cosas que no son así. Y por eso nosotros venimos acá a decirle al mundo qué es la realidad. O sea, qué es lo que estamos viviendo. Ahora con lo de la paz, queremos que se den de cuenta de eso también, que nosotros también queremos la paz y nosotros la estamos ayudando a construir porque somos personas que ya salimos de ese grupo por dichos motivos, porque nos dimos cuenta de que eso no era
no era bueno, de que estuvimos allá un tiempo porque no teníamos conocimiento de lo que era la sociedad, de que, de que eran los estudios, bueno, todo eso Falta que de se mira, oportunidad. falta de oportunidad. Bueno, pues en el caso mío yo estuve o sea, mi niñez fue allá, yo estuve desde los 12 años hasta los 20. ¿Por qué estoy yo acá? Porque he decidido decirle a todos los colombianos que las personas que estamos en proceso de reintegración y que terminamos de manera exitosa esa ruta de reintegración que ha sido partícipe la Agencia Colombiana para la Reintegración y la ACR, que son personas muy valiosas y como decía usted al principio, que ustedes la mandaban a cubrir reportajes de combates y que veía personas que estuvieron en la mañana bien y que por la tarde ya no existían. Así también mandan a las personas profesionales de reintegración a que traten con nosotros. No sé, ellos no saben a quién se van a encontrar, porque vemos personas fáciles de llevar y hay otras personas que son muy difíciles, en el sentido de que hay unos que les han cumplido, hay otros que no sienten que les han cumplido y hay otros que dicen, ¿yo por qué estoy acá? O sea, no entienden la razón. Yo estoy acá porque quiero contarle al mundo, a ustedes, y decirles que la reintegración en una persona sí cambia la vida. O sea, uno empieza, vuelve a nacer, uno vuelve a nacer y vuelve a confiar en las personas, vuelve a que las personas confíen en uno. Y eso es lo que nosotros, o sea, lo que yo quiero, y por eso estoy acá. A ver, yo tengo que decirle a todos los colombianos y colombianas Y a nosotros aquí en la mesa. y a todos ustedes que el Sí. proceso de reintegración hoy es un proceso exitoso en este país. Pero también quiero decirle que aquellas personas que están en los grupos insurgentes son personas también de carne y hueso, no son seres extranaturales. Que hoy ellos están en ese proceso por X o Y situación. Pero también quiero hacerles un llamado a esos compañeros que están todavía allá, que hoy el pueblo colombiano está cansado de la guerra, que está cansado de las balas, que está cansado de tanta injusticia y de tanta inseguridad, que es hora de que miren cómo se van a reintegrar al proceso, a este proceso que es necesario. Pero también quiero decirle al pueblo colombiano, al Estado colombiano, al gobierno, que ellos también tienen que colocar de su parte para que ese proceso de paz se dé en este país. ¿Y qué hace? Eh, ¿Cómo son sus días? A ver, mis días de que amanece, llevo a mi hijo a la institución educativa y salgo a trabajar. Tengo dos trabajos en concretos en trabajo social. Uno en el PTQ y en el barrio Floralia, donde trabajo con jóvenes de alto riesgo. Y diciéndoles a ellos del por qué no deben de continuar en el conflicto, porque es que es muy triste encontrar a un niño de 8 o 10 años cargando un arma allá. ¿Y los hay en Cali? Y los hay, ¿no? Es por doquier. Sí. Y niños y niñas cargando un arma. ¿Y por qué los niños y las niñas están cargando armas? Porque desafortunadamente el proceso de educación hoy es mediodía. Sí. Y tiene papá y mucho mamá, tiempo y libre. tiene mucho tiempo libre, y papá y mamá están Están laborando trabajando. porque la situación económica no les da para más. No Toca se trabajar. puede, claro. Nidia, esto de los niños cargando un arma, usted dice, yo llegué muy joven, ¿cómo fue todo eso? Y hoy, digamos, esa reflexión, usted tiene hijos y tiene esta niña que viene en camino, esa proyección, digamos, de verse de pronto cuando usted fue niña cargando un arma y ese escenario de lo que usted quiere para sus hijos, ¿cómo nos podría como reflexionar eso ahora? No, pues
Yo no quisiera ver mis hijos en eso, ni prestándoselos al gobierno, porque, o sea, lo que yo viví, no quiero que lo vivan mis hijos ni ningún otro niño, porque es algo muy difícil. Digamos, yo ya pasé por eso y no quisiera que niños de esa edad, porque son niños, Claro. a esa edad son muy niños y que no pasaran por esa misma situación que yo pasé. Y- ¿Cómo terminan los nervios después de un combate? No, ya... ¿Dónde se meten los nervios mejor cuando se está en el combate? No hay nervios. Porque la gente asume que le da miedo, por ejemplo, estábamos hablando del miedo que nos da la paz, que no nos da miedo seguir en esta guerra a quienes de pronto no están dentro de la confrontación permanentemente, pero muy pocas veces se sabe realmente qué se siente ahí dentro. Ahí no hay nervios. ¿Cómo es? No hay nervios porque después de que se dispara el primer tiro, ya pues se sigue usted, Se disparando. pierde. usted ya pierde los nervios, ya dice, bueno, ¿es él o soy yo? Y, Y eso es para y todos. le arremete y antes se para y ve caer y sigue. Es como si uno estuviera loco, de verdad. La guerra es para los locos. ¿Y cómo se siente no tener un arma? ¿Y cómo se siente vivir sin esa compañía que es la que se está convirtiendo de alguna forma en la identidad, Sí, en la identidad de del uno. ser humano en ese momento? A ver, yo le puedo decir de que hoy me siento una persona muy tranquila, es más, enseñándole a aquellas personas que apenas están iniciando a vivir del por qué no se debe cargar un arma. Yo soy de las personas que me gusta más bien regalarle, y eso es la enseñanza que le vengo diciendo a los padres, a las personas, que le regalemos más bien a un niño un libro. Pero ya cuando uno toma la decisión, ¿cierto? Toma la decisión de decir, bueno, yo quiero estar a este lado, yo quiero volver con mi familia, quiero que la gente me mire como una persona normal, como una persona que estoy acá. Uno dice, esto no sirve y me sirve lo que dice él, un libro, un lápiz, un cuaderno, y toma la decisión de seguir capacitándose para un tiempo mejor, para un mañana. Decían unos líderes espirituales que estuvieron aquí que las armas son el fracaso de la palabra, y en este caso usted está poniendo el ejemplo del libro. El libro son las palabras, el libro es el conocimiento, el libro es también la reflexión. Estamos privilegiando el diálogo y la conversación para aprender a oírnos, para aprender a respetarnos. ¿Sí es comparable o esto también cae un poquito como en el muchos pensarán que no tiene El la cliché. suficiente fuerza? Sí. A ver, yo le digo la experiencia que se ha tenido en el barrio Petecú y Floralia con la Corporación Bibliogueto, que es la corporación que viene trabajando con haciendo todo este trabajo con los niños inclusive pintando, haciendo dibujitos, leyéndole un libro, un cuento infantil, Sí. que muchos niños que hoy están en la guerra de pronto no han tenido esa oportunidad. Entonces, sí hay ahí el cambio. Cuando el niño ya se le enseña a leer, porque es que a diferencia de nosotros, porque es que nuestros padres a veces de castigo nos colocan a leer un libro. Ese era el castigo. Y el libro no debe ser un castigo, debe ser una enseñanza, que el niño lo tome con amor, que el niño lo coja y lo lea y se lo diluya, que aprenda a investigar por qué dice eso. Y cuando usted estaba, por ejemplo, en la guerrilla, ¿leía? Sí, yo sí leía. ¿Y la lectura, qué aportaba la lectura estando allá? No, conocimiento. Conocimiento, de todos modos, cuando yo estudiaba fui el responsable ideológico, era el que le enseñaba, porque muchos niños estudian sobre todo en la parte de Nariño, y el gran porcentaje de niños eran niños que no iban con una buena educación, muchos sin saber leer y escribir, y me preocupaba también porque ellos aprendieran a leer y a escribir estando allá. Usted salió de la guerra y entró a estudiar. Sí, yo de una empecé el O camino. sea, cuando se está allá y se toma la decisión de salir, hay necesidad de educarse, de formarse, de tener herramientas. Claro, la necesidad era esa, porque pues vi la oportunidad que se daba ahí, la oportunidad que nunca tuve,
por dedicarme al trabajo o porque mis padres no me pudieron dar esa oportunidad. Entonces vi la oportunidad ahí y tomé, fue de estudiar. Me gradué de tecnólogo. Y hoy le jala a la porcicultura. A la apicultura. A la apicultura. Sí. ¿Tiene una cultivo de abejas? ¿Se llama cultivo? No, apiario. Se Apiario. llama apiario. Sí, pero digamos, la apicultura tiene que ver con las abejas. Eso sí. Ahora me cuenta un poquito de eso que yo le tengo pánico. Dígamelo a mí. Y lo picaron. Lo han picado, Mire. me imagino. 25. Bueno, 25 al mismo tiempo. Sí. Bueno, pero después de salir además del monte, lo de las abejas ya es... No, de todas Duele mucho. maneras. Nidia, perdón. ¿Cuál historia, digamos, contar de por qué estuvo usted en la guerrilla? ¿Por qué? Pues ¿Por qué pasó esto? porque en ese tiempo por allá existían lo que se llamaban macetos en ese tiempo, que después con el tiempo fue que los paramilitares, después que AUC, ellos te entraban a los pueblos reclutando. O sea, el que tuviera la edad ya se lo iban llevando. Entonces había una muchacha y ella siempre me decía, ya casi cumple los 12, ya casi cumple los 12. Entonces, de un momento a otro desaparecieron y apareció la guerrilla. Entonces, en ese tiempo era el cuento de que aporta o aporta. Entonces, una tarde estaba en la escuela, yo estudiaba internada. Estaba en la escuela y llegaron ahí y pues mandaron a formar todos los niños y ese día sacaron 6 niños y entre esos niños caí yo, que ya teníamos la edad para aportar al grupo. ¿Y qué Entonces, aportaba? ¿Qué pensó usted que aportaba? Pues yo no hacía sino llorar, porque mi mamá. Y no nos llevaron, Pero no les preguntaron que si ustedes querían nada. de una. Solo nos dijeron, ustedes tienen que colaborar, tienen que aportar, porque cada familia tiene que colaborar en algo. ¿Cuánto tiempo pasó allá? 8, iba para 9 años. Y cuando usted llega y esos primeros meses, digamos, ¿qué entiende que tiene que hacer? ¿Cuáles como las primeras como instrucciones que hay allí? Yo llegué, las primeras instrucciones fueron los primeros 3 meses de entrenamiento. Entrenamiento de orden abierto y cerrado. Y pues yo me encontré con muchos más niños ahí, pues al igual ya todo se iba tomando como con más seriedad, a pesar de que éramos niños, tomábamos las cosas ya muy en serio porque no veíamos salida Por otro lado. por otro lado porque estábamos lejísimos, ni sabíamos para dónde nos habían llevado. Claro. Entonces, a medida del tiempo, en ese tiempo, nos dieron charlas del reglamento, pues nos hablaron del Estado, que si no, digamos, si nosotros no cumplíamos, y pues aparte de eso nos infundían mucho lo que era la deserción, que si nosotros nos volábamos de ahí nos mataban. Entonces nos aplicaban el dichoso consejo de guerra. Entonces nosotros pues el temor de que nos mataran, entonces hacíamos lo que nos decían. Claro. Entonces ese tiempo pues es muy duro. Porque ¿Su familia cuándo supo? ¿Cuándo se pudo volver a comunicar con su familia? A los 2 años. A los 2 años. Sí. ¿Con una carta o un mensaje? No, alguien? estuve en el pueblo donde fui reclutada, estuve. Y pudo y- visitarlos. Pues ¿Y cómo ahí. fue la alegría cuando usted llegó al pueblo? Mi mamá, pobrecita, porque a los 15 días llevaron a mi hermana. ¿A los 15 días de su visita? No, a los 15 días de haberme llevado a mí, Se llevaron a se la llevaron hermana. a mi hermana, la mayor. Ya. Ella tenía 15 años. Y pues ella llegó allá donde yo estaba. Yo salía y ella entraba. Entonces, así no la pasamos hasta cuando en un combate con el ejército la mataron. A su hermana mayor. Ay, entonces, En RTVC, conversemos en paz. ¿Y usted por qué se echó una pasada por esa guerra?
Porque no tenía, yo salí del ejército, estuve de profesional, soldado profesional, y a mí me gustaba mucho el uniforme, para decirlo así, la verdad, La milicia, pero, además, sí. pero en la parte legal, ¿cierto? Yo estuve hasta enfermo de pensar que me había metido a una parte donde yo no quería estar, pero me la había metido porque supuestamente nos iban a pasar pues a la legalidad, y no fue así, eso fue totalmente falso. Pero cuando usted estaba, Jorge, en la SAUCE, ¿usted sentía que la guerrilla era un enemigo político, ideológico, un enemigo suyo, de su familia, de la sociedad? O sea, ¿había una concepción de enemigo? No, yo usted estaba- trabajaba con la misma idea que tuve cuando estuve en el ejército, que es que bandoleros, eran personas que estaban allá que porque ellos querían, y mentiras, que uno se va dando cuenta, o sea, se va dando cuenta que no es así. Las personas que estuvimos en la guerra, porque yo también estuve del otro lado, Ujú. no del lado De las del gobierno, de las autoridades, sino que estuve del otro lado, entonces me di cuenta que uno no llega a la guerra porque le gusta, sino porque piensa o se va engañado o se lo llevan o la ideología le dice lo contrario, pero uno se engaña en la mente. Uno se engaña y cuando despierta, ya despierta al otro lado. Entonces ya le dicen, bueno, mijo, ¿va a trabajar? O esta lista que usted nos dio al de entrar, se va todo al piso, que es la familia de uno. Entonces uno dice, yo trabajo, ¿qué más va a hacer? Y se despierta todos los días pensando en que no le vayan a tocar combates, pero en realidad uno se lo encuentra y toca. Es ellos o uno. Bueno, el caso Esas mío, canas, el caso mío sí ¿cómo- fue diferente. ¿cómo narran las cosas? Fue diferente porque, a ver, yo entré siendo muy joven, era estudiante y me gustó el Ejército de Liberación Nacional, me gustaron las ideas del padre Camilo Torres y entré a participar primero en la parte urbana y ya estando trabajando en las empresas municipales de Cali, era dirigente sindical, eh, comenzamos a tener muchos problemas de seguridad, tuvimos muchos compañeros asesinados y eso llevó a que yo tomara la decisión de irme para el monte por problemas de seguridad. O sea, me fui más con el ánimo de protegerme y estuve allá por cerca de 10, 11 años. Desafortunadamente entró el conflicto con la FARC. Y créame que fue muy duro. Fue muy duro ese conflicto porque nos estábamos matando entre compañeros. Y un momento dado, nos encontrábamos y era enfrentamiento. ¿Ya? Y los muchachos me comenzaron a decir un día, viejito, nosotros no vamos a combatir más porque allá está mi hermano, allá está mi primo, allá está mi tío, allá está mi amigo. Y yo dije, no, razón valedera. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Pues que uno se preguntaba, ¿por qué me estoy matando con el compañero? Y entonces tomé la decisión de pronto arbitraria ante los otros mandos de entrar en un proceso con el otro mando de la FARC y decidimos no tocarnos, no molestarnos e informarnos cuando íbamos a pasar por una ruta. Pero eso fue una bofetada tanto para La comandancia para las comandancias fue una bofetada, tanto para la FARC como para el Ejército de Liberación Nacional. Y eso llevó a que me trasladaran a mí de Nariño al Cauca. Y en el Cauca pues, poco conocimiento todavía de la zona, y entonces me capturaron. Pero asumí el proceso y lo he asumido con la responsabilidad que hoy estoy dispuesto a trabajar en cualquier parte del mundo diciendo de que este proceso de reintegración es importante, que este proceso de reintegración es vital para que aquellos amigos que están allá todavía en el conflicto miren a ver cómo entran en un proceso de diálogo con el Estado colombiano
pero es hora de que se acabe esta guerra, porque ya, de verdad, el pueblo está cansado de esto. Estamos cansados de esto. ¿Qué temores los asaltaron durante el proceso de reintegración? Es decir, cuando ya se enfrentan a la decisión, cuando ya son recibidos por el Estado, que de alguna manera han sido quienes los han atacado, digamos, desde el punto de vista de la confrontación armada, ¿no? Y ustedes están ya en manos del Estado y dicen, bueno, voy a confiar, que es algo que también es muy importante en esta relación, en esta conversación, la confianza que ustedes le han depositado al Estado, en función también de decir, bueno, aquí hay mi vida, digamos, está en sus manos, porque ustedes entran también en un periodo de salvar su vida. Sí. ¿Qué es lo más difícil en ese proceso? ¿Qué se encontraron, digamos, un momento en que hayan estado dudando en que este proceso no iba a llegar hasta donde están hoy, que están convencidos de que fue lo mejor? Pues nosotros cuando nos desmovilizamos, los primeros rumores que surgieron entre los mismos compañeros era que íbamos a terminar lo mismo que el M-19, que a la mayoría los aniquilaron. Porque pues nos dijeron, al principio nos dijeron, bueno, ustedes van a tener 18 meses, nos decían los comandantes que eran de pago, o sea, mes a mes nos iban a llegar un sueldo y que ya, o sea, 18 meses sin delinquir y ya, el proceso se iba a terminar. Luego a los 18 meses nos hacen otra llamada y nos dicen que sí, que el periodo continúa. Hasta subieron la ayuda humanitaria. Y luego empiezan a decirnos de la ley, que iba a venir algo de la ley 1424. Nosotros dijimos que mentira, que nos presentáramos otra vez, nos presentamos masivamente y nos tomaron otra vez los datos de nuevo, que es que una segunda desmovilización, que ahí fue donde yo creo que prepararon el camino para la ley 1424, que ni siquiera nosotros nos dijeron nada, solamente abrieron esos expedientes y hablaron, pues, no, o sea, yo no digo que nosotros no merezcamos eso, ¿cierto? Pero si hubieran hablado con nosotros tal vez hubiéramos tenido una opinión diferente a eso, pero nosotros nadie nos dijo nada. Simplemente ustedes se movilizan, son 18 meses y luego cada quien para su casa, ¿cierto? Luego viene este proceso de la ley 1424 y ahí es donde nos complica un poco la situación. Discúlpame, lo que pasa es que en la 1424 dicen que aquellas personas que hayan participado en procesos en crímenes de lesa humanidad irán a ser juzgados. Sí, es el tema de la justicia ¿Ya? y quiero llegar ahora ya para hablar también del tema de la verdad. Sí. Bueno, porque creo que ahí hay un punto fundamental y es que se genera la demanda de verdad para ustedes que estuvieron allí, pero también la fuerza de la verdad que transforma no solamente a quienes ustedes les hicieron daño, sino que a ustedes mismos. Nidia, ese proceso de reintegración de lo que estábamos hablando ahora, en ese proceso, ¿qué fue lo más difícil? No, pues, digamos, lo más difícil es cuando uno está que sale del hogar de paz o cuando sale, así como lo llamaban, primero que la llamaban albergue, es cuando uno sale de ahí porque uno sale como, digamos, con una expectativa de que si yo salgo de aquí, ¿será que... ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me pasará si salgo de acá? Porque se me acaba la protección que tengo digamos, de las personas que nos están cuidando. Entonces sale uno como con ese temor de que si yo me voy por este lado, alguien me debe estar esperando afuera porque uno siempre manejaba eso de que lo que el Estado hace, lo que uno hace, allá lo saben. Entonces uno dice, o por lo menos yo decía, no, o sea, terrible porque no sé, mi seguridad, o sea, era el problema de la seguridad que uno decía, o sea, no, eso fue lo más difícil, digamos, empezando, porque ya con el tiempo ya empecé como, digamos, que esto sí me sirve, el acompañamiento de las psicólogas, que todo eso, entonces lo ayudaba a uno como a pensar mejor las cosas y a decir, no, sí voy por un buen camino y ya más después cuando
mi primer hijo y yo, no, esta es Ya vamos ya hasta la adelante. libertad, sí, no, y lo más que uno valora es la libertad, digamos, voy a salir y me voy y ya, no tengo que estarle pidiendo permiso a nadie para moverme para ningún lado, mientras que allá uno prácticamente viviera retenido también, porque ¿para dónde se iba a mover uno? Si salía a 200 metros ya lo Está estaban desatando. juzgando, sí. Mm. Entonces, Pero Nidia, y la reflexión, digamos, de esa seguridad, ¿cómo la afecta con el proceso de paz hoy? Digamos, usted viene de las FARC están en La Habana, ¿usted siente de alguna forma, y se lo transmito porque sé que existe también ese temor de muchos compañeros suyos del proceso de reintegración que pueden decir, bueno, y si vienen estos, nos puede pasar algo? ¿Eso existe o no? pues muchas personas dicen, digamos, estamos hablando con la verdad, ¿cierto? Sí. Muchas personas dicen, por lo menos, habemos muchos que nos hemos capacitado, ¿cierto? Hemos culminado el proceso con éxito y tenemos un trabajo estable y pues para nosotros las cosas se nos facilitan. Pero aquellas personas que de pronto como que, ahí sí como dicen, por unos, pagamos todos. Entonces hay muchas personas que no, o sea, Que no eso tienen la misma mentalidad. no tienen esa mentalidad de que yo sí quiero salir adelante, entonces estas personas hacen de que creen controversias en este proceso porque ellos dicen, si salen esas personas de allá, son miles, ¿cierto? De las FARC son muchísimas personas que van a salir en este proceso. Si no hay trabajo para estas personas que estamos acá afuera, ¿dónde van a meter ese resto que va a salir? Entonces, pues en parte, el proceso de paz, muchas personas piensan que no tiene nada que ver con ellos, porque dicen, no, eso es allá ellos, el gobierno con la guerrilla, allá miren ellos porque cómo se defienden. Aquí es un llamado que hay que hacerle a los empresarios, al mismo Estado. Al mismo Estado, porque es que el Estado debe comenzar a dar el ejemplo de colocar personas en proceso de reintegración. Y hacerle el llamado a los empresarios que nosotros ya tenemos ejemplos, tenemos muchos compañeros culminados exitosamente y que hoy estamos siendo ejemplos en la sociedad. Unos compañeros hoy emprendedores, otros compañeros con trabajo social, otros compañeros con diferentes ideas, pero le estamos mostrando al país que nosotros le estamos aportando un grano de arena a la paz de este país. Hoy me parece que ustedes además en esta conversación son muy valientes de contarle esto al país, de mirarlos a los ojos, de decirles aquí estamos, hicimos esto por las razones que sean, pero aquí estamos contando nuestra experiencia, porque creo que también es necesario recuperar un poco ese valor y ponerlo sobre la mesa. Ese entorno hostil, ¿cómo generarles confianza? Porque también hay un tema es donde la gente dice, vamos a pensar en el arrepentimiento. ¿Ustedes creen que el arrepentimiento, que de alguna forma es parte de ese proceso que ustedes ya han hecho, es el aporte para que la gente confíe en ustedes? Lo que pasa es que cuando uno sale o sea, de esa situación en que estábamos, sale y usted dice, si yo le digo a esa persona que yo pertenecía a tal grupo, esa persona yo creo que no va a creer en mí. O sea, esa es la mentalidad que tiene uno. Hay el temor. Ese es el temor. Y lo ha existido porque tenemos, Y ejemplo, uno dice- una persona, por ejemplo, llega un joven de estos y va y se ubica en una vivienda y el solo hecho de que esa persona que le alquiló la vivienda a un participante se dé cuenta que es un desmovilizado e inmediatamente le pide la pieza. ¿Qué es lo que le estamos diciendo nosotros hoy como participantes a los empresarios? Que no nos miren como desmovilizados, que nos miren como cualquier persona, que si nosotros no damos rendimiento, obvio, nos despidan, pero que si nosotros le estamos dando rendimiento, que se nos respete esa condición. Que eso es una
segunda oportunidad que ustedes mismos se han labrado y que han trabajado por ella. ¿Cómo se ha ganado usted la confianza de su entorno, incluso hasta de su familia también, de amigos, Sí. de mucha gente que también en el entorno más cercano tiende también a tener un poquito de miedo, ¿no? Sí, de claro. lo que pueda pasar con la llegada? No, pues en mis trabajos, en las empresas donde he trabajado, siempre pues muy cumplida, la disciplina, siendo honrada y honesta. Siempre en las empresas donde he trabajado, siempre le he dicho al gerente o a la persona encargada lo que pasa, pero siempre les digo, yo soy una persona muy responsable y como le digo, por culpa de unos pagamos todos, pero las personas que venimos de por allá sabemos valorar lo que nos dan. Entonces, ellos dicen, imagínense que entré en una empresa y era una empresa de víveres y eso era bulteo, o sea, eso era para hombres. Eso era entregar pedidos de pueblo en pueblo y eso, y cargar los carros. Y habíamos 2 muchachas. Y ellos prefirieron quedarse con nosotras 2 y otros 2 muchachos, porque, o sea, los hombres que llegaban ahí a pruebas y eso, no. No dan Entonces, rendimiento. y no dan rendimiento, y la honestidad y el cumplimiento, y, o sea, la disponibilidad de que teníamos para trabajar. Y el gerente decía, a mí no me importa que esas muchachas hayan pertenecido a lo que hayan pertenecido. A mí lo que me interesa es que sean responsables con su trabajo y con ellas mismas. En los barrios, digamos en la comunidad donde vivo, las personas saben que yo pertenecí a un grupo, pero al igual, el respeto hacia esas personas, el saludo, nunca les hablo de lo que viví, nada de eso, simplemente, o sea, normal, el saludo. ¿Ustedes creen que tienen muchas verdades por contar? ¿Que le harían bien a alguien si las contaran? Vea, O yo sea, tuve una experiencia, le comento así una experiencia que tuve en el Centro Integral de Promoción de Derechos Sol de Oriente, donde estamos prestando una labor social. Ahí, dentro de ese equipo, participó una muchacha que yo retuve. Y un día trabajando en grupo, estábamos haciendo un trabajo para buscar el nombre del Sol de Oriente. Y entonces terminamos, primero que todos los demás grupos, y entonces ella me preguntó, don Edison, ¿usted en qué parte estuvo por ahí en Barbacoa? ¿En qué parte estuvo en Nariño? Entonces yo le dije Barbacoa, le mencioné varios, y le digo, ¿por qué? Entonces ella comenzó a comentarme de que ella fue retenida, estaban haciendo un censo por el DANE, y fue retenida por el Ejército de Liberación Nacional. Y entonces le digo yo, ¿y cómo te trataron? Me dijo, no, bien. Ah, bueno. ¿Y usted sabe cuál fue el comandante que te mandó a retener? No, no sé. Le dije, pues fui yo. ¿Ya? Eso dio para que luego comenzáramos a conversar y luego públicamente le pedí perdón, ¿ya? Por esa retención que hice, y le pedí perdón además a mi Padre Celestial, a mi familia, porque yo a mi familia también la perjudiqué. Con el hecho de irme, se acabó mi hogar, que hoy estoy en proceso de reconstrucción, ¿sí? Pero yo sentí en ese momento un alivio, una paz interior, un sosiego. Y yo digo, es hora de que todos los colombianos hagamos lo mismo, porque de una u otra manera, de pronto muchas personas no han estado con un arma, pero ha participado dentro del conflicto colombiano de una u otra manera. No necesariamente tiene que participar con un arma, solamente con el hecho de financiar, de aportar un dinero al grupo que sea, es participar en el conflicto. El hecho de despedir a un trabajador de una empresa injustamente es participar en un conflicto. sí, en un escenario de conflicto armado hay muchas variables. Esa verdad, Nidia, ¿a quién le ha, digamos, le ha liberado una parte? ¿De alguna manera usted cree que sí hay alguna verdad suya que le cambió la vida a alguien, a usted misma? Pues a mí misma. Y pues a muchas personas porque muchas personas, aunque uno no lo vea en el momento, pero uno le ha hecho mucho daño a muchas personas. Uno dice,
yo no maté. Uno no sabe, porque en un combate uno no sabe si mató o no mató. Uno lo único que sabe es que se defendió. Y sí, porque hay muchas personas que como grupos que fuimos, le hicimos daño a muchas personas y el hecho de nosotros no decir la verdad, estamos perjudicando a muchas personas. Sí, Eso es un parte también del ejercicio de conversar, de tantas cosas pendientes que no nos ha dejado conversar la guerra. Sí. Juan. Sí, porque a veces se sienten temores de que si usted cuenta la verdad, entonces usted va a tener las consecuencias, ¿cierto? Sí. Entonces hay muchas verdades que sí verdaderamente quedan en la impunidad. Quedan hasta la tumba. En la impunidad porque muchas personas cometieron tantas injusticias, tantas cosas que les da miedo contar. Por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica, cuando nos indaga, nos hace un recuento y nos dicen los sitios, usted conoció a este comandante, conoció a esta persona, entonces uno hace un recorderis y trata de contar, ¿sí me entiende? Muchas de las verdades que realmente sucedieron en el conflicto, mientras duró el conflicto en nuestras vidas. ¿Cómo se reconstruye esa verdad para sí mismos para seguir adelante? Y quiero que ahora pensemos un poco en cuál es el escenario en el que ustedes hoy están en este país, están enfrentando además con valentía, como decíamos hace un rato, este momento decisivo además, porque muchos de ustedes van a dar ejemplo para que entendamos la reconciliación, la importancia que tiene. Es decir, ustedes están diciendo, de nosotros vienen algunas verdades dolorosas. Mucha gente pensará, ustedes son victimarios. ¿Cuál es esa fuerza, digamos, de su vida hoy que hace que ya tenga el camino para reconstruir su futuro? La fuerza es decir que esto sucedió pero de todas maneras uno tiene que decir, yo soy culpable. De una u otra manera yo soy culpable de lo que sucedió, tanto por la integridad de otras personas como la integridad de uno mismo y la integridad de la familia. Porque uno entrar a un grupo y ser capaz de dar el nombre de la mamá, del papá, de los hermanos, para poder pertenecer a ese grupo, imagínese qué es lo que está haciendo uno. Es decir, bueno, si usted hace alguna cosa, comete una cosa acá, diferente a la disciplina de este grupo, todas estas personas van a hacerla y usted, no importa, hágale. Entonces, eso es... No medir las consecuencias. No medir las consecuencias, no sé en qué está pensando uno. No, es que, a ver, muy de pronto las personas dan un nombre sin pensar en esas consecuencias, porque es que no se piensa, sino que lo da como si parte de novedad. A ver, yo se lo digo porque pues yo recogí muchas personas, no como de pronto vi que la hacen la FARC. A ver, yo estuve, por ejemplo, en una población de Iscuandé cuando el gobierno mandó a fumigar y la gente quedó sin qué comer, sin qué trabajar, porque no perdió todo, o sea, la fumigación les quemó todo. Los cultivos, sí. Y entonces resulta que uno como grupo llegaba con remesa y uno no hacía comida, para uno solo, sino que hacía comida para todos los que se arrimaban ahí. Entonces cuando uno estaba por ahí 3, 4 días y cuando uno salía, no necesitaba llevarse los muchachos se iban con uno. Para ir a comer. Nada más por la comida, nada más por eso. O porque habían muchachas y se enamoraban y bueno, también se iban por eso, pero nunca había necesidad de forzarlos. Pero uno vuelve y dice, uno no mide las consecuencias, sino que uno averigua y uno los da como entrando a trabajar en una empresa. Sí, como entrando a trabajar en una empresa. En RTVC, conversemos en paz.
hoy me parece importante es lo que se viene haciendo también aquí en este proceso de reconciliación, en este proceso de reintegración. ¿Por qué me parece importante? Porque es que le estamos mostrando a aquellos que están llegando, para aquellos que van a llegar, para aquellos que ya no están en el proceso, que sí podemos, que sí somos capaces de mostrar un norte hacia dónde vamos. Cada uno de nosotros y cada una de las personas combinadas hoy tiene un proceso que mostrar. Tenemos compañeros empresarios, tenemos compañeros que están trabajando con las comunidades, tenemos compañeros hoy que se están lanzando a cuerpos colegiados. Que están ¿sí? participando Que es en la democracia. importante esa Por ejemplo, participación, compañeros que están participando para los ediles, Que están en las comunas. Por ejemplo, hoy vengo yo a hablar como en mi lugar como persona en proceso de reintegración y con una ruta de reintegración exitosa, porque tomé la decisión de decir no más la guerra. Y también vengo a hablar en nombre de todas las personas, o sea, todos los compañeros míos que se desmovilizaron y también han hecho ese proceso. Porque esas personas, unos tienen familia, otros están trabajando, otros tienen un norte ya bien ubicado, ¿cierto? Y de pronto por temor no hacen lo que nosotros hacemos. Porque es que la verdad es uno la piensa. También me gustaría que esa expectativa que usted tenía en términos de hablarle al jefe de Estado en función de representarnos a todos, se lo diga, porque seguramente lo va a escuchar. Bueno, señor presidente, le hablo como persona en proceso de reintegración. Soy una persona que me ha acogido a la ruta de reintegración. He terminado de manera exitosa por consejo y porque las personas que han trabajado conmigo como el líder de centro de servicio, como el psicólogo, como los jurídicos, como las personas, por ejemplo, el médico, el reintegrador 3, que es una persona que trata a las personas con problemas mentales. Son personas que han hecho un gran esfuerzo para que nosotros estemos acá en este momento, acá sentados, y que le podamos hablar al país y le podamos hablar a usted, ¿cierto? Con la voz de nosotros tres, y representamos a 48.000 personas que han tomado esta sabia decisión, porque es una sabia decisión y no es una decisión cualesquiera. Es decir, yo no le quiero hacer más daño al país y quiero ser un ciudadano más de este país. Lo hemos demostrado yendo a las urnas a votar, cada vez que hay elecciones populares o cualquier jornada política, y también cuando vamos a un hospital y nos toca hacer una fila y ya no decimos, yo soy nos hacemos la fila y entramos cuando nos toca. Entonces, quiero hablarle y decirle que muchas de las personas que estamos en este proceso tenemos tenemos la esperanza en usted, con este proceso de paz, con este proceso que usted va a lograr, porque muchas personas critican, pero cuando critican no es porque el perro está muerto, es porque el león vive, ¿cierto? Entonces este proceso puede llegar a su triunfo, y también que nos escuche a nosotros, también que mire los casos, que revise los casos de nosotros y que diga que no haya un retroceso en nosotros, que si usted se mantiene firme y nos ayuda, o sea, nos ayuda de una u otra manera, y con el sector, o sea, con las personas humanitarias internacionales, y todas estas personas nos ayudan, nosotros vamos a ayudarle a usted a construir esa paz tan anhelada que usted piensa. El escenario de la paz, cuando se logre, muchas personas piensan que el acuerdo va a ser simplemente un paso, que por supuesto es un paso, que la paz viene más adelante en la construcción. O sea, si la paz se firma y
Y si comenzamos a transitar ese camino, ¿usted cómo cree que van a cambiar las cosas? ¿Qué ganancia, usted que ya lo ha vivido, digamos, dejar la guerra y entrar a hacer un plan de futuro sin armas? ¿Cómo va a cambiar este país? Pues va a cambiar porque muchas personas de las que están por allá van a llegar a reconstruir sus vidas nuevamente y a ser personas de bien. No es que sean personas de mal, pero le hacen el mal a las demás personas sin pensarlo. Porque como yo ya lo viví, ya pasé por todo ese proceso, que es un proceso muy bueno, muy exitoso, esas personas y el país va a tener un cambio, porque ya las personas que viven en la ciudad van a decir, bueno, por una parte hay que mirar de que las personas que están en la ciudad, que nunca han compartido con un grupo, ellas van a durar mucho tiempo como para adaptarse a estas personas que vienen de ese grupo, porque aparte de todas estas personas, pues llegan con una expectativa de que, bueno, y nosotros vamos a llegar y ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es de nosotros? ¿Dónde nos van a meter? ¿Se tienen que preparar más los que vienen o los que están recibiéndolos? O sea, la sociedad. La sociedad porque digamos, la sociedad debe involucrarse mucho en este proceso de paz, porque nosotros decimos, ellos como dicen que no tienen nada que ver, pero sí tienen mucho, porque para que haya paz tenemos que tener paz nosotros mismos y perdonarnos los unos a los otros para que esta paz sea efectiva. Porque si yo sigo con un rencor y mi compañero era del ELN y mi compañero era de la JAUC, entonces yo no podría estar acá sentada porque él era prácticamente era mi enemigo, así llamándolo en ese término. Todos tres éramos enemigos y hoy en día estamos todos tres y en el proceso hemos compartido AUC, nosotros no nos preguntamos, ¿usted de dónde era? Porque, o sea, no nos interesa, lo único que nos interesa es de que salgamos, sí, es un ser humano igual que todos, sentimos, también comemos, lloramos, nos reímos, cometemos errores, pero somos seres humanos, entonces la sociedad tiene que involucrarse mucho en este proceso de paz también, porque si nosotros no perdonamos, ¿cómo queremos la paz en Colombia? Si nosotros mismos no nos perdonamos ni perdonamos a los demás, siempre vamos a vivir en guerra. Entonces, si estas personas salen de allá y la sociedad la va a recibir como que, uy, no, llegó toda esa gente. No, ahora nos toca mantener encerrados porque llegó la delincuencia. Entonces, tenemos que actuar como seres humanos y como personas que dicen ser estudiadas y capacitadas, que piensen mejor, o sea, piensen. La frase, ponerse los zapatos del otro, ¿cierto? Póngase en los zapatos de estas personas que vienen de allá, así como nosotros vivimos este proceso y sentimos el rechazo de la sociedad cuando llegamos, así mismo estas personas que vienen van a sentir eso. ¿Por qué? Porque la sociedad no está concientizada de lo que es la realidad, de lo que es la verdad. Sí. Dicen los toreros cierre plaza, porque vamos a terminar ya esta conversación. Pues voy a cerrar la plaza. El futuro de este país en paz. Le voy a cerrar la plaza precisamente con un proyecto que nosotros tenemos grande emprendimiento para toda esa zona del Pacífico que ha sido golpeada por el conflicto armado. Y tiene que ver con una frutica que se llama el borojó. Y entonces nosotros tenemos, para decirle inclusive al presidente de la República, que ahí tiene la solución, a la reconstrucción del tejido social, no solamente de esos jóvenes, de esas personas que se vienen del movimiento insurgente, sino de toda la costa pacífica, para que para que la gente no se esté viniendo del campo a la ciudad, sino que los tengamos allá. Yo le conozco un montón de cualidades al borojó, esta es nueva.
Sí, es la reconciliación y paz para el Pacífico, Ajá. reconstruyendo el tejido social. A partir de la producción del borojó. A Y de la partir transformación del a borojó en partir de la distintos... transformación del borojó en panela, en mermelada, bueno, hay 50.000 cosas que se pueden sacar con el borojó. Y para acabar de confirmar, es que una hectárea del borojó da más que una hectárea de coca. Que dañar inclusive los montes y toda esa vaina, destruyendo los montes, sacando oro. Tenemos entonces además una bebé que viene en camino y que esperamos todos que pueda crecer en un país en paz. Bueno, seguro que nos va a escuchar. Muchas gracias. Darle los agradecimientos a todos esos equipos de trabajo que nos han acompañado, porque no es solamente la ACR, están las instituciones educativas que nos han abierto las puertas. En el Valle tenemos la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Libre, que nos vienen prestando esas asesorías La jurídicas y Universidad psicológicas. San Y Buenaventura. la universidad, entonces tenemos que dar el reconocimiento a esas entidades. Y es que eso es también. importante porque justamente tenemos también el reto de construir una institucionalidad que se prepare, ¿no? Y que esté guiada a las nuevas realidades que nos vaya a traer la paz. Pero vámonos porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Bueno. No, ustedes.